Él vio su gafete, un trozo de plástico barato que decía Esperanza, y luego sus ojos recorrieron la larga trenza oscura que caía sobre su delantal impecable. Sonrió, pero no fue una sonrisa de cortesía, sino la de un depredador que ya ha decidido el final de un chiste que solo él conoce. Para don Mateo, el patrón del Cártel de los Soles, la red criminal más temida que operaba desde las selvas del Darién hasta las fronteras del norte. Esa joven mesera que estaba de pie frente a su mesa con una libreta y ojos silenciosos no era más que el entretenimiento de la noche, la Hacienda de Oro, el restaurante privado más exclusivo y blindado de la capital, era su trono no oficial. Aquí celebraba sus cortes. Aquí cerraba tratos que movían toneladas de polvo blanco y millones de dólares ensangrentados. Aquí recordaba a la gente, de forma elegante pero letal, exactamente quién era él y de lo que era capaz de hacer con un solo chasquido de dedos. Esa noche, decidió que la chica de la trenza sería su juguete para calentar motores antes de la cena. Lo que don Mateo no sabía era que Esperanza no era una simple mesera. No tenía la menor idea de que su decisión de abrir la boca para hablar en caló de los olvidados, un dialecto criminal casi extinto de las zonas más profundas y peligrosas de la frontera, hablado por menos de 200 personas en el mundo, no solo le estallaría en la cara, sino que desmoronaría el secreto más oscuro y enterrado que había pasado 15 años protegiendo con fuego y plomo. Esta es la historia de cómo la arrogancia de un hombre lo llevó directamente a la trampa que una mujer había pasado 3 años, construyendo en absoluto silencio a su alrededor. Si te apasionan los relatos donde la persona más peligrosa de la habitación es precisamente aquella a la que todos ignoran, quédate hasta el final, porque aquí, la invisibilidad no es una debilidad, es un arma cargada, apuntando directamente a la sien del poder. El aire dentro de la Hacienda de Oro olía a tequila, añejo de reserva, a cortes de carne premium y a ese silencio denso y particular que solo el dinero sucio y el miedo pueden comprar. Para Esperanza, el aire olía simplemente a una paciencia que se estaba agotando. Las lámparas de cristal proyectaban una luz ámbar sobre manteles de lino importado. Las paredes estaban revestidas de madera oscura y espejos con marcos de pan de oro que reflejaban la habitación, opulenta, blindada, intocable. Aquel lugar no era solo un restaurante, era un ecosistema, un sitio donde las jerarquías se reforzaban entre tequilas y platos de plata, donde se esperaba que el personal estuviera presente sin existir, atento sin ser humano. Esperanza había dominado este arte a la perfección. Se movía entre las mesas con la economía de movimientos de alguien que había aprendido en otra vida, en una habitación muy diferente y mucho más hostil, que ser invisible era la mejor forma de sobrevivir. Se ajustó el delantal azul marino, revisó su libreta y dejó que sus ojos hicieran el trabajo silencioso de siempre, leer la habitación, catalogar las salidas, registrar cada rostro y cada arma oculta bajo los sacos de diseñador. La mesa 4 necesitaba otra botella de mezcal. El invitado de la mesa 7 había cambiado de asiento sospechosamente. Don Octavio, el gerente del lugar, merodeaba cerca de la entrada con la tensión de un hombre que espera una tormenta que sabe que no puede detener. Eran las 9:15 página M de un viernes sangriento. El salón privado estaba lleno. Y entonces, el rostro de don Octavio cambió. Se acercó a Esperanza con 3 pasos rápidos, y su voz bajó hasta un tono que apenas calificaba como sonido. Don Mateo, mesa 1, servicio completo. Le entregó un menú forrado en piel. Ni un solo error esta noche, Esperanza. ¿Me entiendes? Ni uno solo. Si te equivocas, no solo pierdes el empleo, perdemos la vida. Las palabras recorrieron el suelo como una descarga eléctrica. Don Mateo, ella había esperado 3 años exactos para escuchar ese nombre en este salón. Mantuvo su rostro exactamente como siempre, tranquilo, ilegible, a 1 milímetro de una sonrisa profesional, y caminó hacia la mesa 1. Él ya la estaba observando acercarse, ancho de hombros, con una barba oscura recortada al detalle,
una camisa negra abierta en el cuello y tatuajes de calaveras y espinas que trepaban por todo su antebrazo izquierdo como un mapa de cada pecado que había cometido. A su lado estaba un hombre mayor, Víctor, el buitre, un viejo sicario retirado y ahora consejero, calvo, con un traje que costaba más que la casa de cualquier hombre honesto. Sus ojos pálidos cargaban con el cansancio de quien ha enterrado a demasiados amigos. Don Mateo tomó el menú, pero no lo miró a Esperanza, y luego se giró hacia el buitre y habló, no en español, no en nada que los demás comensales pudieran reconocer, sino en el dialecto de los bajos fondos fronterizos, el lenguaje de hombres que creen que sus palabras están seguras porque nadie a su alrededor es lo suficientemente importante para entenderlas. Mira, a esta, dijo don Mateo con una voz perezosa y llena de burla. Va a escribir lo que yo le diga y me va a sonreír como si estuviera agradecida de que un hombre como yo le dirija la palabra. Es solo otra muerta de hambre que no sabe que está respirando el aire de un dios. El buitre soltó una risa seca, casi imperceptible. La pluma de Esperanza tocó su libreta. Dejó que él terminara. Dejó que la arrogancia se asentara completamente en su rostro. Dejó que el momento llegara a su punto máximo, ese instante preciso en que un hombre está más convencido de que es intocable. Entonces, ella levantó la vista, y en un caló impecable, sin dudar un segundo, con cada consonante exacta y un acento nativo que helaba la sangre, le repitió su pedido. Confirmó su preferencia de tequila y añadió con una frialdad quirúrgica, «Eso será todo, Nicolás». No Mateo, Nicolás, su nombre de pila real, el nombre que había sido borrado de cada registro civil, de cada acta de nacimiento y de cada archivo policial hace 15 años. El nombre que, oficialmente, no existía. Los dedos de don Mateo se detuvieron a mitad de camino sobre el menú. La burla no se desvaneció lentamente. Dejó de existir en un golpe seco, como una luz que se apaga. El buitre dejó caer la mandíbula, y en la perfección dorada de la hacienda de oro, donde el poder solía susurrar, el hombre más temido de 3 países, se quedó completa y absolutamente inmóvil. Esperanza guardó su pluma. Les daré un momento para pensarlo, dijo ella, esta vez en un español suave y melodioso, y se dio la vuelta hacia la cocina. Detrás de ella, el silencio en la mesa uno era lo más ruidoso de toda la habitación. Esperanza no siempre había sido la mujer de la trenza larga y el delantal azul. Hubo una versión de ella que vestía un tipo de uniforme muy diferente, uno que no tenía hilos de algodón, ni plumas baratas, ni una sonrisa ensayada ante el espejo. Aquella versión de sí misma solía sentarse en habitaciones sin ventanas, en edificios que oficialmente no figuraban en ningún mapa del gobierno, rodeada de equipos de interceptación de alta frecuencia y transcripciones clasificadas. Su trabajo era simple pero letal, traducir las conversaciones privadas de los hombres más peligrosos del continente en inteligencia pura, antes de que el sol saliera y las órdenes de ejecución se cumplieran. A los 26 años, Esperanza ya dominaba 11 idiomas con una fluidez nativa, pero no era la fluidez de los libros de texto, esa que te permite pedir un café en un aeropuerto, era la fluidez operativa, el tipo de dominio que surge de la inmersión total, de pasar meses dentro de comunidades cerradas, entrenando el oído para captar no solo las palabras, sino el peso emocional, el miedo o la mentira detrás de ellas. Tenía un don particular para los dialectos moribundos, las lenguas oscuras y descartadas que las redes criminales, especialmente los carteles de la vieja escuela adoptaban precisamente porque creían que ningún analista vivo en la CIA o la Interpol podría seguirlos. El caló de los olvidados era uno de ellos. Pasó 8 meses aprendiéndolo de un exprofesor de lingüística en una zona olvidada de la frontera, un hombre que no lo había hablado en 30 años. Grabó cada sesión. Soñó en ese idioma antes de terminar su formación. Su supervisor, un hombre silencioso llamado Reeves que siempre olía a café instantáneo y nunca levantaba la voz, le dijo una vez que era la mejor operativa que jamás había tenido bajo su mando. Ella le creyó. No tenía razones para no hacerlo,
Pero entonces llegó la operación en el puerto de Buenaventura. Se suponía que sería un despliegue contenido, una interceptación por cable sobre una reunión de coordinación de cargamentos. Esperanza operaba el audio desde una casa de seguridad a 2 cuadras del muelle. Limpio, quirúrgico, 48 horas máximo. Recordaba el calor pegajoso del Pacífico, la forma en que las ventanas de la casa se empañaban por la humedad y la quietud absoluta de la hora antes de que todo se fuera al infierno. Nunca supo cómo se quemó la ubicación. En un momento, el canal estaba limpio. Al siguiente, la voz de Reeves se cortó a mitad de una frase. Escuchó botas, demasiado rápidas. Y luego, una voz que no reconoció, dando órdenes en ese dialecto maldito para limpiar el edificio y no dejar rastro. Ella logró salir por una ventana del sótano con un hombro dislocado y su equipo de grabación. Reeves no salió. Nunca vio el rostro del hombre que dio la orden, pero se llevó su voz grabada en el cerebro. Una voz baja, deliberada, carente de urgencia. Pasó 3 años buscando al dueño de esa voz, y el rastro, regado de sangre y silencio, la llevó directamente a las puertas de la Hacienda de Oro. Conseguir el trabajo fue la parte más sencilla del plan. Un lugar como la Hacienda no publica anuncios en los periódicos. No lo necesita. Su rotación de personal se gestiona a través de una agencia de hospitalidad privada que examina a los candidatos con la rigurosidad de un control de antecedentes militares y la discreción de un confesionario. Esperanza pasó 4 meses construyendo su fachada antes de enviar su solicitud, un historial de servicio impecable, 2 referencias de establecimientos de lujo en la Ciudad de México que confirmarían cada detalle, y una versión de sí misma que nunca había trabajado para nadie con un nivel de seguridad gubernamental. Fue contratada un martes. Para el jueves, ya entendía perfectamente cómo funcionaba la colmena. La Hacienda de Oro operaba bajo una jerarquía tan rígida y tácita como cualquier red de inteligencia en la que hubiera servido. Don Octavio, el gerente, controlaba el acceso y el estado de ánimo del lugar. Los meseros veteranos, hombres con años de servidumbre y secretos a cuestas, eran los dueños de la sección VIP y la protegían como si fuera su propio territorio. Pero el personal subalterno, los de los delantales azules, los que rellenaban el agua, limpiaban las migas y a quienes nadie agradecía, se movían por todo el salón sin restricciones. Nadie pensaba en restringir o vigilar a las personas que, simplemente, no veían. Esperanza construyó toda su estrategia sobre ese descuido. Aprendió las líneas de visión en su primera semana. La mesa 1, la mesa de Don Mateo, estaba situada en la intersección de 2 corredores de servicio, visible desde el podio del gerente pero acústicamente protegida por la curva de la pared este y el ruido ambiental de la cocina abierta. Un hombre sentado allí podía hablar a un volumen normal y ser escuchado solo por las personas que él eligiera. Era un regalo arquitectónico para cualquiera que tuviera algo que ocultar. Ella comenzó a mapear conversaciones de la misma forma en que solía mapear interceptaciones telefónicas. No escribía nada, nunca escribía nada en papel. Todo se almacenaba en esa parte de su mente entrenada para retener audios textuales bajo presión. Rutas de cargamentos discutidas sobre el plato principal. Nombres intercambiados con la confianza casual de hombres que creían que la chica que rellenaba sus copas de vino no tenía una vida interior, ni intereses, ni inteligencia. Estructuras financieras detalladas entre la entrada y el postre, porque la cocina de la hacienda siempre servía de espacio a propósito. El vino seguía fluyendo y los hombres poderosos, ella lo sabía bien, no soportan el silencio por mucho tiempo. 3 años. 41 visitas documentadas de Don Mateo, cientos de horas de conversaciones que nunca debió escuchar. Lo escuchó todo, recordó cada palabra, y no se apresuró. Esa fue la clave. El instinto de cualquier otra persona habría sido actuar rápido, pero el entrenamiento de Esperanza le dictaba que la venganza es un plato que se sirve en una mesa perfectamente puesta. Después de años de preparación, cuando regresó a la cocina tras haberle soltado el nombre de Nicolás en la cara, no cambió su paso, caminó con la misma cadencia pausada de siempre, con la libreta al costado y la barbilla nivelada.
Las puertas batientes de la cocina se cerraron detrás de ella y el estruendo del servicio, el choque de platos, los gritos de los chefs. El vapor la tragó por completo. Calculó que tenía 60 segundos antes de que la onda expansiva del shock inicial pasara y don Mateo enviara a alguien. Metió la mano en el bolsillo interior de su delantal, uno que ella misma había cosido en el forro durante su tercera semana de empleo, y sacó un pequeño sobre blanco, sellado. Sus dedos rozaron la solapa para confirmar que seguía cerrado. Lo había preparado hacía 6 días, cuando la reserva apareció en el sistema bajo el nombre de Consultores M, el alias corporativo que Mateo usaba cuando no quería que don Octavio llevara la cuenta de sus visitas. Dejó el sobre en el estante de acero de la zona de preparación, y comenzó a marcar un pedido en la pantalla del sistema, sus dedos moviéndose sin prisa. Las puertas de la cocina se abrieron 23 segundos después. Supo, sin necesidad de girarse, que no era otro mesero. El paso era erróneo, demasiado pesado, demasiado medido. Era el caminar de un hombre que intenta parecer casual mientras su mano derecha busca instintivamente el arma bajo su chaqueta. Era uno de los asociados de Mateo, el más joven, el que había estado sentado 2 mesas atrás vigilando el salón. Tenía los hombros demasiado rectos para un cliente y los ojos demasiado inquietos. Esperanza dejó que se acercara lo suficiente como para hacer una advertencia antes de girarse. Sin expresión alguna, le extendió el sobre. «Entrégale esto», dijo ella, con el mismo tono que usaría para recitar los especiales del día. Él sabrá exactamente qué significa. El sicario miró el sobre, luego la miró a ella. Se podía ver el cálculo en sus ojos, evaluación de amenaza, recuperación de instrucciones, una incertidumbre que no le habían enseñado a manejar. Finalmente, tomó el sobre y desapareció. Dentro del sobre, escrito en ese dialecto criminal con su caligrafía limpia y precisa, había una sola línea, sin firma, sin preámbulos. Solo una dirección en un barrio periférico de una ciudad fronteriza que ya no existía en los mapas oficiales. La casa de seguridad que don Mateo había usado para hacer desaparecer a un testigo clave hacía 4 años. La que nunca apareció en ningún archivo judicial. La que solo el hombre que dio la orden reconocería. Esperanza esperó 12 minutos antes de volver al salón. Tiempo suficiente para que el sobre llegara a las manos de Mateo. Tiempo suficiente para que lo leyera. Tiempo suficiente para que ese tipo particular de miedo que vive agazapado bajo la arrogancia comenzara su lenta migración hacia la superficie. Tomó una bandeja de la barra, confirmó los números de mesa con don Octavio sin mirarlo a los ojos y empujó de nuevo las puertas hacia la luz ámbar del comedor. Don Mateo estaba sentado exactamente como lo había dejado, inmóvil, el menú cerrado frente a él, intacto. Su expresión había sido reconstruida en algo que intentaba parecer compostura, de la misma forma en que una fractura reparada se parece a un hueso sano, funcional, pero visible para cualquiera que supiera dónde mirar. Pero había un detalle crucial. Víctor, el buitre, ya no estaba en la mesa. Esperanza lo notó sin detenerse, absorbiendo el detalle como absorbía todo en esa habitación, de forma pasiva, completa, como una superficie que absorbe la luz. Entregó la bandeja en la mesa 6, sonrió a la mujer que le dio las gracias y giró por el corredor este. Lo encontró cerca del área de los abrigos, al final del pasillo. El buitre estaba medio girado hacia la pared, con una mano apoyada en el panel de madera como si necesitara equilibrio. Tenía el teléfono en la oreja. Su otra mano, la que no sostenía el móvil, temblaba de esa forma particular que tienen los hombres viejos cuando se enfrentan a fantasmas que creían haber enterrado bajo metros de concreto. Esperanza aminoró el paso, no lo suficiente para llamar la atención, solo lo justo para escuchar. «La mujer no es una mesera», susurraba el viejo, su voz despojada de toda la autoridad que tenía en la mesa. Estaba aterrado. Alguien le dio acceso. Alguien abrió la boca. Hubo una pausa mientras escuchaba al otro lado de la línea. No lo entiendes. Ella habla el caló. Eso significa que ella estuvo allí. Ella sabe lo de Buenaventura. Esperanza pasó a su lado y no se detuvo.
pero su mente ya había detonado silenciosamente ante una revelación sísmica. El buitre no estaba asustado simplemente porque una mesera hubiera sorprendido a su patrón. Estaba asustado porque reconocía el peligro como una exposición personal. Él también había estado en esa operación. Víctor, el buitre, era la pieza que le había faltado durante 3 años. El círculo, finalmente, se estaba cerrando con el frío abrazo de una soga de seda. Para entender cómo Esperanza llegó a convertirse en el fantasma que ahora acechaba la mesa de don Mateo, había que mirar más allá de las paredes de la hacienda de oro, había que mirar hacia las cicatrices que no se ven. Ella no era una mujer movida por la avaricia, ni siquiera por una sed de sangre convencional. Era una mujer movida por la arquitectura de la supervivencia. En su vida anterior, bajo el nombre de Capitán Brooks, en una unidad de inteligencia que oficialmente no tenía presupuesto ni dirección física, su especialidad no era solo el lenguaje, era la deconstrucción de objetivos. Su mente funcionaba como una red de pesca de malla fina, nada era demasiado pequeño para ser ignorado. Podía observar la forma en que un hombre movía el anillo en su dedo anular y saber que estaba mintiendo sobre su estado civil. Podía escuchar el ritmo de una respiración a través de un micrófono oculto y determinar el nivel de estrés cardiovascular de un sospechoso. La operación en Buenaventura no solo le arrebató a Reeves, su mentor y la única figura paterna que había conocido, le arrebató la fe en el sistema. Cuando el edificio fue limpiado, como dijo la voz en el dialecto criminal, Esperanza comprendió que la traición no venía solo de los carteles, venía de adentro. Alguien de su propia agencia había vendido la ubicación. Alguien había puesto un precio a sus cabezas. Desde ese día, ella dejó de ser un soldado para convertirse en un satélite, siempre presente, siempre observando, pero fuera del alcance de cualquier radar conocido. Durante 3 años, su vida se redujo a una habitación de un solo ambiente en un barrio donde los vecinos no preguntaban nombres y donde el eco de los disparos nocturnos era el único despertador. Su apartamento era una celda de monje dedicada a una sola religión, la caída de don Mateo. Las paredes no tenían cuadros, sino mapas de flujo financiero, fotografías de satélite borrosas y diagramas de relaciones de poder que conectaban los puertos de Colombia con las bodegas de la frontera norte, pero había un rincón de esa habitación que guardaba su único rastro de humanidad. Dentro de la puerta de su armario, pegada con cinta adhesiva para que solo ella pudiera verla al vestirse cada mañana, había una fotografía. En ella, una joven de 19 años reía a carcajadas en un patio inundado de sol. Tenía el cabello oscuro, la misma nariz que Esperanza y un pequeño espacio entre sus dientes frontales que siempre intentaba ocultar en las fotos, pero que en ese momento de descuido absoluto, brillaba con una honestidad desgarradora. Su nombre era Mara, pero para el resto del mundo, ahora era Lucía Pérez, una estudiante de botánica en una ciudad costera a miles de kilómetros de distancia. Mara era la razón de los 3 años de servicio en el restaurante. Mara era la razón por la que Esperanza soportaba los insultos de los clientes borrachos y el agotamiento de turnos de 14 horas. Cada vez que don Mateo pedía una botella de vino de $2,000, Esperanza veía el costo de la nueva identidad de su hermana, el precio de su seguridad y la garantía de que Mara nunca tendría que mirar por encima del hombro. La sintonía emocional de Esperanza era su mayor fuerza y su mayor tortura. Sabía que si fallaba, no solo moriría ella, Mara sería borrada de la existencia. Los carteles no matan personas, matan linajes. Por eso, cada paso en la hacienda de oro había sido calculado con una precisión de milisegundos. La sintonía entre don Mateo y Víctor, el buitre, era fascinante de observar desde las sombras de la cocina. Mateo representaba la nueva era del crimen, arrogante, mediático, convencido de que su dinero podía comprar incluso el lenguaje de Dios. Pero el buitre era el rastro de la sangre vieja, era el hombre que sabía dónde estaban enterrados los cuerpos porque él mismo había cavado las fosas. Verlo temblar en el pasillo, con el teléfono pegado a la oreja, confirmó la última pieza del rompecabezas de Esperanza. Ella no solo estaba cazando a un jefe de cartel,
Estaba desmantelando una conspiración que unía el pasado de su unidad de inteligencia con el presente de los soles. Al regresar al comedor, Esperanza pasó junto a la estación de servicio. Gerald, el gerente, la miró con una mezcla de sospecha y miedo genuino. Gerald no era un hombre valiente, pero era un hombre experto en detectar cuando el equilibrio del poder cambiaba, y en ese momento, el aire alrededor de la mesera de la trenza larga se sentía cargado de estática, como el cielo justo antes de que un rayo golpee un árbol centenario. Esperanza ignoró la mirada de Gerald. Su enfoque estaba en la mesa 1. Don Mateo seguía allí, pero ya no era el rey en su trono. Su postura se había hundido apenas unos milímetros, pero para el ojo entrenado de Esperanza, era como si hubiera recibido un impacto de bala en el estómago. Estaba procesando el sobre. Estaba procesando la dirección de la casa de seguridad en Varsovia. Estaba dándose cuenta de que la mujer que servía su vino conocía el único lugar donde él había sido vulnerable. En el mundo de los carteles, la información no es poder. La información es el seguro de vida. Y don Mateo acababa de darse cuenta de que su póliza había expirado. Esperanza se acercó a la mesa una vez más, con una jarra de agua cristalina. Se inclinó ligeramente, dejando que el aroma del perfume caro de Mateo se mezclara con el olor a cloro de la cocina. Era una dicotomía perfecta. ¿Desea que abra la segunda botella ahora, don Mateo?, preguntó ella en español, con una voz tan suave que parecía una caricia. Mateo levantó la vista. Sus ojos eran dos pozos oscuros de furia contenida, pero detrás de la furia, había algo más. Había curiosidad. El tipo de curiosidad que siente un hombre que ha caído en una trampa y no puede evitar admirar la complejidad del mecanismo que lo tiene atrapado. ¿Quién eres?, susurró él. Ya no le importaba si el buitre o los guardias de las mesas contiguas escuchaban. La máscara se había roto. Esperanza sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible. La sonrisa de quien sabe que el juego ha terminado antes de que el oponente siquiera haya movido su primera pieza importante. Soy la persona a la que usted decidió no ver. Patrón, respondió ella, mientras el agua caía en el vaso de cristal con un sonido rítmico y constante. Y esa es la razón por la que voy a ganar. En ese momento, el teléfono de don Mateo vibró sobre la mesa. Era un mensaje de El Buitre. Esperanza sabía lo que decía el mensaje sin necesidad de leerlo. Decía que la red estaba comprometida. Decía que el nombre de Nicolás no era lo único que ella sabía. Mateo se puso de pie bruscamente. El estrépito de la silla contra el suelo de madera hizo que varias cabezas se giraran en el restaurante. Pero Esperanza no parpadeó. Permaneció allí, con la jarra de agua en la mano, como una estatua de sal en medio de un incendio. Octavio, rugió Mateo, llamando al gerente sin quitarle los ojos de encima a Esperanza. Dile al sommelier que prepare la cava. Quiero una cata privada. Ahora mismo. Miró directamente a Esperanza. Y tú vas a traer la llave. Era la invitación al matadero. En cualquier otro contexto, una invitación a la cava de vinos con un jefe de cartel significaba una sentencia de muerte sin testigos. Pero para Esperanza, era el escenario que había soñado durante 1000 noches. El sótano, el aislamiento, el lugar donde los gritos no se oyen, pero donde las verdades no pueden ocultarse. Como usted mande, patrón, dijo ella. Dejó la jarra sobre la mesa, se alisó el delantal y caminó hacia la puerta que conducía a las escaleras del sótano. Sabía que detrás de ella, los ojos de todos los sicarios del salón estaban clavados en su espalda, pero no sentía miedo, sentía una claridad absoluta. La invisibilidad había terminado. Ahora, era el momento de que el mundo viera lo que sucede cuando el fantasma finalmente decide tocar a los vivos. La cava de la Hacienda de Oro se extendía bajo el nivel de la calle como una cripta olvidada por el tiempo. El aire allí abajo era distinto. No era el frío cortante del invierno, sino un frío antiguo, indiferente, el frío de la piedra que jamás ha conocido el calor del sol. Las filas de estantes de roble cargados de botellas parecían costillas de un gigante dormido. Don Mateo estaba de pie al fondo, entre dos hileras de vinos de reserva.
con los brazos cruzados y la espalda apoyada contra el muro de piedra. La única fuente de luz era una serie de tiras LED de color ámbar tenue, instaladas para proteger la integridad del vino. Bajo esa luz, los tatuajes de Mateo desaparecían en las sombras y las facciones de su rostro se endurecían, revelando al hombre que realmente era cuando no tenía que actuar para sus subordinados. Había enviado a todos fuera. Eso le dijo a Esperanza todo lo que necesitaba saber. No quería testigos para la versión de la conversación que estaba a punto de tener. Esperanza bajó el último escalón. El eco de sus zapatos contra el suelo de piedra fue el único sonido en la habitación. Se detuvo a una distancia segura, pero lo suficientemente cerca como para hablar sin levantar la voz. Por un largo momento, el silencio fue absoluto. Entonces, don Mateo descruzó los brazos y la máscara de el patrón cayó por completo, como un abrigo pesado al que se le rompe el último botón. Sus hombros se hundieron. Su mandíbula, antes de acero, ahora mostraba una tensión casi humana. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó él. Su voz era apenas un susurro, despojada de toda la teatralidad y la arrogancia de la mesa 1. Era la voz de un hombre en una habitación fría que, por primera vez en 15 años, tenía miedo. Esperanza no respondió de inmediato. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó su teléfono, mostrando la pantalla. En ella, brillaba un código QR sobre un fondo blanco inmaculado. «Escanea esto, Nicolás», dijo ella, usando su nombre real con una calma que hería más que un insulto. «Míralo bien, es el interruptor. Si mañana a medianoche no ingreso mi código de seguridad personal, toda la información se libera. Cada red de inteligencia que has quemado, cada nombre que has enterrado, cada transferencia bancaria en paraísos fiscales, cada manifiesto de carga, y la prueba definitiva de que Nikolai Voss nunca murió, sino que se convirtió en el monstruo que tengo frente a mí». Mateo lanzó su mano hacia el teléfono en un reflejo violento de depredador. Esperanza dio un paso atrás, limpio y preciso, sin perder la compostura. «Eso sería un error fatal, Nicolás. Si me tocas, si me detienes, el servidor se dispara automáticamente. No soy una mesera con un secreto. Soy el seguro de vida de todas las personas que destruiste». La mano de Mateo se detuvo en el aire, temblando ligeramente. En ese sótano, rodeado de botellas de miles de dólares, el hombre más temido de 3 países comprendió lo que significaba ser la persona con menos poder en la habitación. «3 cosas», continuó Esperanza, su voz firme como el pulso de un cirujano. «Solo 3 cosas y desapareceré de tu vida como si nunca hubiera existido». Primero, le exigió un documento de protección de identidad legal y permanente para Ana Reeves en Portland. No un favor de palabra, sino una estructura legal blindada que ninguna red de sicarios pudiera rastrear. Segundo, el borrado absoluto del nombre de Esperanza y cualquier rastro de su familia de las bases de datos de los soles. Y tercero, la confesión escrita de Víctor, el buitre, el operativo de Buenaventura, el nombre de los traidores dentro de la agencia, la verdad sobre la muerte de Reeves. Todo firmado, notarizado y entregado a un abogado externo bajo un protocolo de muerte accidental. Si algo me pasa a mí, o si algo le pasa a Ana, el mundo entero sabrá quién eres en 10 idiomas distintos, sentenció ella. Don Mateo la miró durante un tiempo que pareció eterno. Estaba buscando una salida, una debilidad, un ángulo que ella no hubiera cubierto, pero Esperanza había pasado 3 años viviendo en su sombra, estudiando sus miedos, analizando sus rutas. Ella ya había estado allí antes que él. Con un suspiro que sonó a derrota total, Mateo extendió la mano. Esperanza le entregó una pluma de la misma libreta donde anotaba los pedidos de comida. Él firmó, a las 11:52 página. Esperanza salió de la cava. El comedor principal de la Hacienda de Oro estaba casi vacío. Las lámparas de cristal proyectaban geometrías ámbar sobre las mesas que ya estaban siendo preparadas para el día siguiente. Don Octavio estaba cerca del podio, limpiando sus gafas con un pañuelo de seda. La miró por un segundo y luego desvió la vista de inmediato. Fue el reconocimiento más honesto que Esperanza recibiría jamás.
el respeto nacido del terror puro. Caminó hacia el cuarto de empleados. Se quitó el delantal azul con un solo movimiento y lo dobló con precisión quirúrgica sobre su estante. Se puso su abrigo oscuro. No recogió nada más. Nunca había dejado nada personal en ese edificio. No había rastros de ella que no pudiera permitirse abandonar. Al salir, no miró los espejos dorados ni las paredes de madera fina que habían guardado sus secretos durante 3 años. Solo sintió la sensación limpia y estructural de una misión cumplida. La calle estaba fría y desierta. Caminó media cuadra, se detuvo bajo una farola que parpadeaba y sacó su teléfono. Marcó un número que conocía de memoria. Mara contestó al segundo tono, con esa voz que mezclaba alivio y una cautela ensayada. «¿Hola?», susurró la voz al otro lado. Esperanza cerró los ojos por un segundo, sintiendo el aire frío llenar sus pulmones. «Mara», dijo ella, y por primera vez en años, su voz tembló de emoción. «Puedes usar tu nombre real otra vez». Se acabó. El silencio al otro lado de la línea fue tan pesado que pareció contener todo el dolor y el miedo de los últimos años. Luego, escuchó un sollozo ahogado, un sonido que no era una palabra, sino el estallido de una cadena rompiéndose. Esperanza se quedó allí, en una calle oscura de una ciudad que ya no la retenía, y dejó que su hermana llorara todo el tiempo que fuera necesario. Cuando la llamada terminó, Esperanza abrió la aplicación del servidor. Sus dedos sobre la pantalla dudaron por un breve instante. No borró los archivos. Presionó «Archivar», porque sabía que hombres como Nicola y Voss son perros que necesitan una correa, y ella no había sobrevivido 3 años siendo ingenua. Sabía lo que sucede cuando los hombres poderosos creen que las restricciones han expirado. Se guardó el teléfono en el bolsillo, se subió el cuello del abrigo y caminó hacia el norte, perdiéndose en la oscuridad. No miró atrás ni una sola vez. Si la historia de Esperanza te erizó la piel, si sentiste el peso del silencio cuando Mara finalmente escuchó esas palabras, entonces eres exactamente la razón por la que creamos este canal. Dale a ese botón de me gusta, porque nos ayuda a que estas leyendas lleguen a más personas. Y si aún no eres parte de nuestra red, suscríbete ahora y activa la campana para que no te pierdas el próximo relato de poder y traición. Ahora quiero escucharte a ti. Deja un comentario abajo. ¿En qué momento exacto te diste cuenta de que Esperanza era la persona más peligrosa de la habitación? Leo cada uno de sus comentarios. Nos vemos en la próxima leyenda.